En un viejo cortijo perdido entre los cerros de una comarca olvidada, vivía un hidalgo ya anciano, de barba blanca y mirada cansada, que tenía 3 hijos varones. Los 2 mayores eran la admiración del lugar. El primero, don Rodrigo, podía recitar de memoria todo el diccionario latino y se sabía de corrido los periódicos de los últimos 3 años, incluso los anuncios por palabras. El segundo, don Gonzalo, había aprendido cuanto artesano decente debía saber, desde herrería hasta bordado en seda, y presumía de que ningún secreto del oficio se le escapaba a su entendimiento. Ambos eran tan sabios que, como decía el padre con cierta resignación, con la mitad de su ciencia habría bastado para toda la familia. Un día llegó a la comarca la noticia que hizo brillar los ojos de los 2 hermanos. La hija del rey, la infanta doña Leonor, había hecho pregonar por todo el reino que tomaría por esposo al hombre capaz de hablar con mayor gracia, ingenio y soltura. Quien lograra dejarla sin respuesta y hacerla reír con donaire, se llevaría su mano y, con ella, la mitad del reino como dote. Rodrigo y Gonzalo no lo pensaron 2 veces. 8 días tenían los pretendientes para presentarse en palacio, y 8 días les parecían más que suficientes, pues ya traían la cabeza llena de frases elegantes y réplicas agudas. El padre, orgulloso, mandó preparar 2 magníficos caballos, uno negro como ala de cuervo para Rodrigo y otro blanco como la nieve para Gonzalo. Les untaron las comisuras de los labios con aceite de hígado de bacalao para que las palabras les salieran más fluidas. Y toda la servidumbre salió al patio a despedirlos entre vítores a los que ya daban por príncipes. En ese preciso momento apareció el hijo menor, Pedro, a quien nadie contaba cuando hablaban de los hermanos porque, según decían, carecía de toda ciencia útil. Era un mozo de ojos vivos y sonrisa fácil, pero en la casa lo llamaban nada más que Pedro el Bobo. Vestía una camisa remendada y llevaba siempre una brizna de paja entre los dientes. «¿A dónde vais tan endomingados?», preguntó apoyado en la puerta del establo. «A conquistar la mano de la infanta», respondió Rodrigo sin mirarlo siquiera. «¿Acaso no has oído los tambores?». «Pues claro que sí», exclamó Pedro. «Entonces yo también voy». Los hermanos soltaron una carcajada que resonó en todo el patio. «Tú», dijo Gonzalo limpiándose una lágrima de risa, «tú no sabes ni atarte bien los cordones». «Padre, dame un caballo», pidió Pedro a voz en cuello. El hidalgo lo miró con severidad. «A ti no te doy ni una mula coja. Tú no sabes hablar, Pedro. Tus hermanos sí son hombres de provecho». Pedro se encogió de hombros, como si aquello no le importara demasiado. «Está bien. Si no hay caballo, me arreglaré con lo que tenga». Y sin más, se llegó al corral, abrió la puerta y sacó al viejo macho cabrío, un animal de cuernos retorcidos y barba gris que llevaba años sin hacer otra cosa que comer y dormir al sol. Le puso una cuerda por brida, saltó sobre su lomo como si fuera el corcel más noble del reino, le clavó los talones en los ijares y salió disparado camino abajo entre una nube de polvo. «Allá voy yo», gritó mientras el cabrío, sorprendido de tanto honor, corría como si lo persiguiera el mismísimo diablo. Los hermanos, que ya iban lejos, oyeron la voz a su espalda y volvieron la cabeza. Al ver a Pedro montado en el macho cabrío, con las piernas al aire
y cantando a voz en cuello una copla sin sentido, se miraron y estallaron en nuevas risas. «Que se divierta el pobre», dijo Rodrigo. «Cuando llegue a palacio, si es que llega, lo echarán a escobazos», añadió Gonzalo, «y picando espuelas». Así los dos sabios cabalgaron serios y en silencio, repasando mentalmente las frases más brillantes que dirían ante la infanta, mientras detrás, a buena distancia, Pedro el Bobo avanzaba dando saltos, riendo y cantando como si ya llevara la corona puesta. Los dos hermanos mayores cabalgaban uno junto al otro, tan tiesos que parecían tallados en madera. Ni una palabra sobraba entre ellos. Cada cual iba ocupado en pulir sus discursos, en probar en silencio las sonrisas que pondrían cuando la infanta los mirase, y en imaginar cómo se inclinarían con elegancia al besar su mano. El sol subía. El polvo del camino se les pegaba a los jubones negros y blancos, pero ni siquiera se molestaban en sacudírselo. Un futuro príncipe no debe preocuparse por esas menudencias. A sus espaldas, Pedro el Bobo avanzaba a brincos. El macho cabrío, aunque viejo, tenía más brío del que nadie le suponía. Cuando se cansaba de trote largo, daba un salto de lado y Pedro tenía que agarrarse a los cuernos para no irse de bruces. Aún así, el muchacho no dejaba de cantar. «Arre, borriquito, arre, que vamos a ver a la reina del mare». La copla era tan tonta que hasta los pájaros parecían reírse desde los olivos. A mitad del camino, Pedro alcanzó a los hermanos en una curva donde el polvo aún flotaba. ¡Esperadme!», gritó alegremente. Rodrigo volvió la cabeza con fastidio. «Vete a casa, Pedro. Nos haces quedar en ridículo». «Pero si voy al mismo sitio que vosotros». Gonzalo soltó un bufido. «Cuando la infanta te vea encima de ese demonio con cuernos, mandará que te encierren en la cuadra con los cerdos». Pedro se encogió de hombros y, sin perder la sonrisa, metió la mano en el suelo y recogió algo negro y tieso que había junto a un matorral. «Mirad lo que encontré», dijo levantando una corneja muerta, tiesa como un palo. Los dos hermanos hicieron una mueca de asco. «¿Y qué vas a hacer con esa carroña?», preguntó Rodrigo. «Regalársela a la infanta, claro. A las princesas les gustan los regalos raros». Gonzalo soltó una carcajada tan fuerte que su caballo blanco se asustó. «Le llevarás la peste al palacio». «Pues peor para ella si no lo acepta», respondió Pedro, y ató la corneja por las patas a la cuerda que le servía de rienda. El pájaro muerto colgaba ahora balanceándose a cada salto del cabrío. Los hermanos picaron espuelas y se alejaron, deseosos de dejar atrás aquella vergüenza con patas. Pero apenas habían recorrido media legua cuando oyeron otra vez la voz cantarina. «Esperad, esperad, esto sí que es bueno». Pedro venía otra vez al galope. En la mano derecha llevaba alzado un zueco viejo, roto, cubierto de barro seco. Veía solo la suela y un trozo de cuero. «Un zapato de princesa», anunció radiante. «Bueno, le falta la parte de arriba, pero con un poco de habilidad se lo arreglo yo mismo». Rodrigo cerró los ojos como pidiendo paciencia al cielo. «Pedro, eso es basura». «No, no, es un calzado real, se lo regalaré también». Y lo colgó junto a la corneja. Los hermanos, hartos, aceleraron aún más. El camino se volvió cuesta arriba, el sol quemaba y los caballos resoplaban.
Pedro, en cambio, parecía incansable. De pronto, al pasar junto a una acequia recién limpiada, frenó al cabrío tan en seco que el animal dio un salto y casi lo tira. «Ahora sí que la cosa se pone seria», gritó. Se bajó de un salto, hundió ambas manos en el fango negro y viscoso que los peones habían sacado del canal y empezó a llenarse los bolsillos del jubón hasta que el barro le chorreaba por las muñecas. «¿Qué demonios haces ahora?», preguntó Gonzalo desde lo alto de su caballo blanco, que ya empezaba a mancharse. «Esto es la mejor salsa del mundo», explicó Pedro muy serio. «Cuando aseamos la corneja, la serviremos con esta crema fina. A la infanta le va a encantar». Y volvió a montar, dejando un rastro de barro a cada paso. Los hermanos se miraron. Por primera vez, una sombra de inquietud les cruzó el rostro. No era que temieran a Pedro, imposible, pero empezaban a darse cuenta de que aquel loco, con su desparpajo y su falta absoluta de vergüenza, podía hacer algo que ellos jamás se atreverían: llegar al palacio tal como era, sin máscaras ni frases preparadas. Rodrigo apretó los labios. «Que haga lo que quiera. Cuando la infanta lo vea, lo echarán a patadas antes de que abra la boca». Gonzalo asintió, pero ya no reía con tanta gana. Y así siguieron, los dos sabios al frente, mudos y preocupados. Detrás, Pedro el bobo, cubierto de polvo y barro, con una corneja muerta y un zueco roto colgando del cabrío, cantando a pleno pulmón como si ya fuera rey del mundo. El palacio quedaba ya a menos de una legua. El camino real se ensanchaba al acercarse a la capital. Los olivos dieron paso a campos de trigo ya segados y, más allá, a las primeras casas de las murallas. El sol estaba en lo más alto cuando los tres hermanos llegaron a la puerta principal de la ciudad. Una multitud bulliciosa se apiñaba en la plaza. Labriegos, mercaderes, damas con mantilla, niños subidos a los hombros de sus padres. Todos querían ver llegar a los pretendientes de la infanta doña Leonor. Los guardias habían dispuesto una larga fila de postes numerados. A cada caballero que llegaba le entregaban un cartón con su orden de audiencia y lo colocaban en una de las 6 hileras que ya se formaban frente al rastrillo. Estaban tan apretados que apenas podían mover los codos. Si alguno intentaba adelantarse, los alabarderos lo volvían a su sitio con malas maneras. Era tal el gentío que hasta los balcones y tejados estaban llenos de curiosos. Rodrigo y Gonzalo entregaron sus caballos a los mozos de cuadra y tomaron sus puestos con la cabeza bien alta. Les tocó el número 47 y el 48. Los heraldos anunciaban que aún quedaban más de 40 aspirantes por delante, así que había tiempo de sobra para repasar una vez más las frases más elegantes. Rodrigo se pasó la lengua por los labios aceitosos. Gonzalo se ajustó el jubón blanco que ya había perdido algo de su brillo por el polvo del camino. Entonces se oyó un alboroto en la entrada. Primero fue un murmullo, luego risas, después carcajadas abiertas. La gente se apartaba como si llegara una procesión del revés. En medio de la polvareda apareció Pedro el bobo, todavía montado en su macho cabrío. El animal, jadeante y con la lengua fuera, avanzaba dando pequeños saltos porque las patas traseras le temblaban del esfuerzo. De la cuerda colgaban la corneja tiesa y el zueco roto.
Los bolsillos de Pedro chorreaban barro negro cada vez que el cabrío tropezaba. Los guardias se quedaron con la boca abierta. Uno intentó cerrarle el paso con la alabarda, pero el cabrío, asustado, dio un brinco y pasó por debajo del asta como si fuera un juego. La muchedumbre estalló en vítores y palmadas. «¡Dejadlo! ¡Dejadlo!», gritó alguien. «¡Que entre el caballero del cabrío!». Pedro saludaba a derecha e izquierda, quitándose la gorra de paja y haciendo reverencias tan exageradas que casi se cae 2 veces. Los hermanos desde su fila se habían puesto rojos como la grana. «¡Baja de ahí, inmediatamente!», siseó Rodrigo entre dientes. Pero Pedro no los oía. Llegó hasta el poste de los números. El cabrío se detuvo por fin y el muchacho saltó al suelo con tanta alegría que salpicó barro a los caballeros de alrededor. «Buenos días, señores», dijo al guardia que le tendía el cartón. «¿Qué número me toca?». El hombre, sin saber si reír o enfadarse, le entregó el 49. «Justo detrás de tus hermanos», murmuró. «Y procura no manchar el suelo del palacio, que luego me toca a mí fregarlo». Pedro guardó el cartón en el único bolsillo que no estaba lleno de barro y dio una palmada cariñosa al cabrío en el cuello. «Tú espera aquí, amigo. Si me caso hoy, te nombro caballo de batalla». La gente reía a mandíbula batiente. Hasta los caballeros más estirados disimulaban sonrisas detrás de sus guantes perfumados. Rodrigo y Gonzalo fingían no conocerlo. Se habían girado de espaldas y hablaban entre sí en voz muy baja, como si estuvieran discutiendo asuntos de estado. Pero sus orejas ardían. Desde lo alto de la torre del homenaje, un heraldo tocó la trompeta. La gran puerta del palacio se abrió de par en par y apareció un cortejo de damas y pajes. En el centro, bajo palio de terciopelo carmesí, avanzaba la infanta doña Leonor. Era joven, de rostro claro y ojos vivaces que parecían burlarse de todo lo que veían. Llevaba un vestido de brocado plateado que relucía al sol y, sobre los cabellos negros, una pequeña corona de oro. La multitud guardó silencio un instante, luego prorrumpió en vítores. La infanta levantó la mano para calmarlos y habló con voz clara que llegó hasta el último rincón de la plaza. «Que empiecen a entrar los pretendientes, uno a uno según su número. Que cada cual diga lo que tenga que decir. El que me haga reír y me deje sin respuesta será mi esposo». Un murmullo de expectación recorrió las filas. Rodrigo tragó saliva. Gonzalo se pasó la mano por la frente, que empezaba a perlarse de sudor. Y Pedro, allá atrás, junto a su cabrío, dio un salto de alegría y gritó tan fuerte que hasta la infanta volvió la cabeza hacia él. «Aquí estoy yo, señora, y traigo cena para los dos». La risa de doña Leonor resonó como campanilla de plata. Los heraldos tuvieron que hacer sonar las trompetas otra vez para restablecer el orden. La audiencia iba a comenzar. El salón de audiencias era una sala inmensa, de techo artesonado y paredes cubiertas de tapices que contaban antiguas victorias. En el centro ardía una gran chimenea de mármol, aunque era pleno verano, porque la infanta había mandado encenderla para probar la sangre fría de los pretendientes. El calor era sofocante. La estufa rugía como un dragón y el aire olía a leña de encina y a miedo contenido.
En lo alto, bajo un dosel de brocado, estaba el trono de la infanta doña Leonor. A ambos lados, sentados en taburetes, 3 escribanos reales y un viejo maestro de ceremonias tomaban nota de cada palabra, cada gesto, cada suspiro. Lo que allí se dijera aparecería al día siguiente en la Gaceta del Reino, vendido a 2 reales en cada esquina. Por eso los pretendientes entraban pálidos y salían más pálidos todavía. Uno tras otro desfilaron. Un conde que habló de astronomía y se quedó mudo al ver su propia imagen cabeza abajo en el techo de espejos del techo. Un marqués que intentó un soneto y se le trabó la lengua con la palabra luminoso. Un doctor en leyes que comenzó un discurso sobre la justicia distributiva y terminó balbuceando que su madre hacía los mejores buñuelos del condado. A todos, sin excepción, la infanta los escuchó con la misma sonrisa cortés y, cuando se quedaban sin palabras, decía con voz dulce pero firme: «No sirve, fuera». Y los guardias los acompañaban hasta la puerta. Llegó el turno del número 47, don Rodrigo. Entró con paso firme, el jubón negro impecable pese al viaje. Hizo la reverencia más profunda que había ensayado. Se irguió y, con la voz que había engrasado con aceite de hígado de bacalao, exclamó: «Alteza Serenísima, qué calor tan atroz hace hoy en este salón». Doña Leonor inclinó la cabeza, divertida. «Es que mi padre está asando pollitos jóvenes», respondió con toda naturalidad. Rodrigo abrió la boca para soltar la frase ingeniosa que llevaba preparada, pero el cerebro se le quedó en blanco. El techo de espejos le devolvió su propia imagen cabeza abajo. Los escribanos mojaban ya las plumas. El viejo maestro lo miraba por encima de las gafas como quien espera un chiste que nunca llega. Rodrigo carraspeó. Intentó una sonrisa. Volvió a carraspear. Nada, ni una palabra. «No sirve», dijo la infanta, esta vez sin sonreír. «Fuera». Los guardias lo tomaron de los codos y lo sacaron tan rápido que sus pies apenas rozaron el mármol. Apenas hubo cruzado el umbral, le tocó el turno al número 48, don Gonzalo. Entró con la misma altivez, el jubón blanco ahora ligeramente gris por el polvo. Reverencia perfecta, sonrisa estudiada, y la misma frase que su hermano, porque era la única que se le ocurrió en el calor del momento. «Alteza, qué calor tan atroz hace aquí dentro». La infanta lo miró con ojos brillantes. «Es que estamos asando pollitos», repitió exactamente. Gonzalo, que había oído la respuesta desde fuera, creyó que podía mejorar a su hermano y preguntó con tono de sorpresa: ¿Cómo ha dicho vuestra Alteza? Los 3 escribanos anotaron al unísono. ¿Cómo ha dicho? El viejo maestro soltó una risita seca. Gonzalo se puso rojo hasta las orejas. «No sirve», sentenció la infanta. «Fuera». Y también Gonzalo salió escoltado, con la cabeza gacha y el orgullo hecho trizas. En la antecámara, los 2 hermanos se encontraron. No se atrevieron a mirarse. Rodrigo se limpiaba el sudor con un pañuelo de encaje. Gonzalo miraba al suelo como si buscara la dignidad perdida entre las baldosas. Entonces se oyó la voz del heraldo. «Número 49, don Pedro, el bobo». Un murmullo recorrió la sala de espera. Algunos pretendientes que aún aguardaban turno se asomaron curiosos.
Rodrigo y Gonzalo alzaron la cabeza al mismo tiempo, pálidos de vergüenza. Desde el fondo del pasillo llegó un trote corto y seco, como de cabra montés. Y, en efecto, apareció Pedro el Bobo montado todavía en su macho cabrío, que había logrado colarse por una puerta lateral que algún paje dejó abierta por descuido. El animal entró en el salón de audiencias dando saltitos, con la corneja y el zueco colgando y dejando un rastro de barro en el mármol pulido. La infanta se puso en pie de un salto. Los escribanos dejaron caer las plumas. El viejo maestro abrió unos ojos como platos. Pedro frenó al cabrío justo delante del trono, saltó al suelo con agilidad y hizo una reverencia tan torpe que casi se cae de bruces. «Buenas tardes, señora reina», dijo a voz en cuello. «¿Qué calor tan atroz hace aquí dentro?» Doña Leonor, todavía de pie, sonrió por primera vez con toda la boca. «Es que estoy asando pollitos», respondió, curiosa por ver a dónde iba aquello. Pedro abrió los brazos como quien anuncia una gran noticia. «Pues qué casualidad tan grande, porque yo traigo una corneja hermosa para asar con ellos». Y con el cabrío dio un paso al frente, descolgó la corneja muerta y la levantó en alto como si fuera un trofeo de caza. El salón entero contuvo el aliento. Los escribanos ni se atrevieron a escribir. El viejo maestro se quitó las gafas para limpiárselas, convencido de que estaba viendo visiones. La infanta doña Leonor miró la corneja tiesa, miró a Pedro, y de pronto soltó una carcajada tan clara y alegre que hasta las llamas de la chimenea parecieron bailar. La risa de la infanta doña Leonor resonó bajo los artesonados como campanadas de fiesta. Fue una risa franca, sin malicia, de esas que uno no puede fingir. Los guardias bajaron las alabardas, los escribanos se miraron atónitos, y hasta el viejo maestro dejó escapar una sonrisa torcida que le duró lo que un suspiro. Pedro, de pie junto al macho cabrío, sostenía la corneja muerta por las patas como si fuera un faisán recién casado. El animal, tranquilo ya, masticaba una borla del tapiz más cercano. Doña Leonor se sentó de nuevo en el trono, pero sin perder la sonrisa. «Valiente caballero», dijo, secándose una lágrima de risa con la punta del velo. «Una corneja es un plato muy singular. Pero ¿con qué la vamos a guisar? No tengo en la cocina cacerola bastante grande para tan noble ave». Pedro se rascó la cabeza, pensativo un instante, y luego dio una palmada que sonó como un latigazo. «Ya lo tengo, Alteza. Aquí traigo el mejor puchero del reino». Se agachó, descolgó el zueco viejo y roto y lo puso en las manos de la infanta con tanta ceremonia como si fuera de plata labrada. «Tiene mango de hierro», explicó muy serio, «y cabe la corneja de sobra. Solo le falta la tapa, pero con un poco de buena voluntad». Doña Leonor tomó el zueco entre dos dedos, lo miró por dentro, lo miró por fuera, y volvió a reír, esta vez con más fuerza. Los pajes que estaban detrás del trono tuvieron que morderse los labios para no acompañarla. «¡Un caldero real!», exclamó. «Nunca vi otro igual. Pero dime, buen hombre, ¿y la salsa? Un plato así merece una salsa digna de reyes». Pedro hinchó el pecho, orgulloso. «Para eso vengo preparado, señora».
Metió las manos en los bolsillos del jubón y empezó a sacar puñados de barro negro y viscoso que iba dejando caer dentro del zueco con sonoros plops. El olor a tierra mojada se extendió por el salón. Los escribanos retrocedieron horrorizados. El viejo maestro se tapó la nariz con un pañuelo de encaje. «La mejor salsa del mundo», anunció Pedro. «Fresquita, sacada esta misma mañana de la acequia real. Es tan fina que se escapa entre los dedos, pero con un poco de fuego se espesa y sabe a gloria». Cada plop de barro era acompañado por una nueva carcajada de la infanta. Ya no podía contenerse. Tenía las mejillas rojas y los ojos brillantes. Los pretendientes que esperaban en la antecámara, al oír aquellas risas, se asomaban por la puerta entreabierta sin dar crédito. Rodrigo y Gonzalo sentían que la tierra se abría bajo sus pies. Doña Leonor, cuando pudo hablar, se inclinó hacia adelante. «Nunca, en todos los días de mi vida, me habían ofrecido cena tan original. Pero dime, caballero del cabrío, sabes que todo lo que aquí se dice se escribe, y mañana saldrá en la Gaceta para que todo el reino lo lea». Pedro miró a los escribanos, miró al viejo maestro, y se encogió de hombros. «Pues que lo lean. Así aprenderán cómo se trata a una princesa». La infanta señaló con el dedo al maestro, que seguía con el pañuelo en la cara y cara de estar a punto de desmayarse. «Mira, ahí tienes al peor de todos. Él nunca entiende nada, pero lo anota igual. ¿No crees que merece un recuerdo?» Pedro sonrió de oreja a oreja. Metió las manos otra vez en los bolsillos, tomó el último puñado de barro que le quedaba, lo sopesó como quien calcula la distancia y ¡zas!, se lo arrojó al maestro en plena cara. El golpe fue tan certero que el pobre hombre retrocedió tambaleándose, con la cara convertida en máscara negra y las gafas colgando de una oreja. El salón estalló. Los guardias reían, los pajes reían, los mismos tapices parecían reírse con sus colores. Doña Leonor se sujetaba el vientre con ambas manos. «Bien hecho», gritó entre carcajadas. «Yo no habría podido hacerlo mejor, y eso que llevo años queriendo». Se puso en pie, alzó la voz para que todos la oyeran y, con la corona ligeramente ladeada por la risa, declaró: «Este hombre sabe hablar, sabe responder y, sobre todo, sabe hacerme reír como nadie. Que se prepare la boda. Pedro el Bobo será mi esposo y rey de este reino». Un silencio de estupor cayó sobre la sala. Luego, lentamente, los aplausos y vítores empezaron a crecer hasta convertirse en un trueno. Pedro, que aún tenía barro en las manos, miró a la infanta con los ojos muy abiertos. «¿De verdad, señora? Aunque venga en cabrío y huela a acequia». Doña Leonor bajó los 3 escalones del trono, se acercó a él y, sin importarle mancharse el brocado plateado, le tomó la cara con ambas manos. «Precisamente por eso, Pedro, precisamente por eso». Y, ante el asombro de toda la corte, depositó un beso en su frente llena de polvo. En la antecámara, Rodrigo y Gonzalo se habían quedado petrificados, como estatuas de sal. No podían creer lo que veían ni lo que oían. El macho cabrío, aprovechando la confusión, soltó un sonoro balido que pareció el toque final de la ceremonia. La suerte estaba echada. La noticia corrió más rápida que el viento por todo el reino. Antes de que cayera la tarde,
los pregoneros ya gritaban en las plazas: «Doña Leonor, infanta de estas tierras, tomará por esposo a Pedro el Bobo, caballero del macho cabrío». Los unos se reían, los otros se escandalizaban, y no faltaron quienes se santiguaron 3 veces seguidas. En las tabernas se brindaba con vino y con burlas. En las casas nobles se hablaba de conspiración, de locura real y de fin del mundo. En palacio, mientras tanto, había empezado la tormenta. El rey don Alfonso, padre de la infanta, era hombre de barba entrecana y carácter firme. Cuando le llegaron los rumores, creyó que se trataba de una broma de mal gusto. Pero al entrar en el mayordomo mayor, pálido como cera, y confirmar que su hija había elegido a aquel mocetón cubierto de barro que aún olía a cabra, el monarca dio tal puñetazo en la mesa del consejo que saltaron las copas. «Mi única hija, casada con un bufón que trae carroña de regalo, ¿dónde se ha visto?» Doña Leonor, de pie ante él, no bajó la mirada. «Padre, vos mismo hicisteis pregonar que me casaría con quien mejor supiera hablar y hacerme reír. Pues bien, nadie me ha hecho reír como él. Ni los doctores, ni los poetas, ni los embajadores. Pedro habla con el corazón en la boca y sin miedo a mancharse. Eso es lo que quiero a mi lado». El rey abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No encontró réplica. Al final gruñó: «Al menos que lo laven, lo vistan y le enseñen a no entrar en la sala del trono montado en una cabra». La reina, más práctica, ya había mandado llamar a los mejores sastres, barberos y maestros de ceremonias. Pero cuando intentaron separar a Pedro de su macho cabrío, el animal se encabritó y dio tales coces que rompió 2 espejos venecianos y un jarrón chino. Al final, decidieron dejar al cabrío en los jardines reales con un pesebre de oro, porque Pedro se negó rotundamente a abandonarlo. Rodrigo y Gonzalo, mientras tanto, habían regresado al viejo cortijo con la cola entre las patas. El hidalgo padre los recibió con los brazos abiertos, creyendo que traían la corona. Al escuchar la verdad, se quedó mudo un buen rato. Luego, muy despacio, se sentó en su sillón de nogal y murmuró: «Siempre dije que con la mitad de vuestra ciencia bastaba. Parece que ni con toda fue suficiente». Los 2 hermanos no volvieron a hablarse en muchos días. Rodrigo quemó su diccionario latino hoja por hoja en la chimenea. Gonzalo regaló sus jubones negros a los criados y se encerró a leer vidas de santos ermitaños. Gonzalo, por su parte, tiró sus agujas de bordar al pozo y juró que nunca más tocaría un oficio mientras viviera. En palacio, la transformación de Pedro empezó al día siguiente. Primero lo metieron en un baño de agua de rosas que necesitó 3 calderas y 6 criados para llenar la tina. Pedro protestaba que olía a flores muertas, pero cuando le dijeron que así olían los reyes, se dejó hacer. Le cortaron el pelo, le peinaron la melena rebelde, le limaron las uñas y le pusieron un jubón de terciopelo azul que le quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. Cuando lo llevaron ante el espejo, Pedro se miró largo rato y soltó: «Pues sí que estoy guapo, pero no me reconozco. ¿Dónde he dejado yo la cara?». Los maestros de etiqueta intentaron enseñarle a andar sin arrastrar los pies, a hacer reverencias sin tropezar con la capa, a decir «Vuestra Majestad» en vez de «Señora Reina». Pedro escuchaba,
asentía y, a la tercera lección, ya había olvidado la mitad. Una tarde, el maestro más severo le regañó porque, al saludar, le había dado una palmada en la espalda al duque de Alcántara y casi lo tira al suelo. —¿Es que no se saluda así a los amigos? —preguntó Pedro inocente. —No, Majestad —respondió el maestro con los dientes apretados—. A los amigos no, y menos si son duques. Pedro se rascó la coronilla. Pues cuando sea rey, decretaré que todos los duques sean amigos míos, recibirán una palmada. Así sabrán que los quiero. El maestro renunció esa misma tarde, pero la infanta, cada vez que veía a Pedro tropezar con su propia capa o responder con alguna ocurrencia sencilla y directa, reía de aquella manera que hacía brillar todo el palacio. Y eso para ella valía más que 100 reverencias perfectas. Una noche, mientras cenaban a solas en los jardines, bajo las estrellas, Leonor le preguntó: ¿No tienes miedo de ser rey, Pedro? Ser rey es cosa seria. Pedro se limpió la boca con el dorso de la mano, costumbre que aún no había perdido, y respondió: Miedo no. Lo que tengo es sueño de tanto estudiar cómo se cruza una servilleta. Pero si tú estás a mi lado, todo lo demás me da igual. Rey o cabrero, con tal de verte reír cada día, me basta. Doña Leonor apoyó la cabeza en su hombro, sin importarle que aún oliera un poco a jabón fuerte. Y así, entre risas y tropiezos, fueron pasando los días hasta la boda. Llegó por fin el día de la boda, y el reino entero pareció despertarse con campanas. Desde la frontera hasta el mar, las aldeas encendieron hogueras, y los pueblos colgaron guirnaldas de romero y jazmín. En la capital, las calles se alfombraron de pétalos y las fuentes manaron vino durante 3 horas seguidas. Hasta los mendigos recibieron capa nueva y zapatos, porque la infanta había ordenado que nadie estuviera triste el día que ella se casaba con su bobo. El palacio era un hervidero de seda y oro. Los sastres reales habían trabajado día y noche para vestir a Pedro con un traje digno de príncipe. Terciopelo azul medianoche, bordados de plata que representaban cabritos saltando entre estrellas, y una capa tan larga que necesitó 4 pajes para arrastrarla. Le pusieron también corona pequeña de prueba, porque la grande le pesaba demasiado y le hacía andar de lado como los cangrejos. Cuando Pedro se vio en el espejo grande del salón de los espejos, soltó un silbido largo. «Madre mía, qué disfraz más bonito. Parece que voy a un baile de máscaras». La infanta, que entraba en ese momento con su traje de novia, blanco como la leche y con miles de perlas cosidas a mano, lo miró y rompió a reír otra vez. «No es disfraz, Pedro, es tu ropa de rey. Pues si alguna vez me canso de ser rey, me la guardo para carnaval». Y le guiñó un ojo. En la catedral, el arzobispo esperaba nervioso. Había preparado un sermón de 2 horas sobre la prudencia, la dignidad y la gravedad del matrimonio real. Pero cuando vio llegar al novio seguido de su macho cabrío, al que habían puesto lazos rojos en los cuernos y una gualdrapa de terciopelo, decidió que mejor sería acortar la homilía. El cabrío, al que Pedro había insistido en que fuera su padrino de bodas, se colocó junto al altar con toda la pachorra del mundo y empezó a masticar el extremo del mantel de encaje. 2 monaguillos intentaron sacarlo, pero el animal les dio un topetazo cariñoso y los mandó rodando por las losas. La gente,
En vez de escandalizarse, estalló en risas. Hasta el arzobispo sonrió. Durante la ceremonia, Pedro dijo: «Sí, quiero», con voz tan fuerte que retumbó en las bóvedas. Cuando le tocó a la infanta, ella respondió con los ojos brillantes: «También quiero, y más que quiero, me divierto». Al ponerle el anillo, Pedro se equivocó de dedo 2 veces. A la tercera lo dejó en el pulgar y declaró: «Así no se me pierde». Nadie se atrevió a corregirlo. Al salir de la catedral, la multitud los aclamó como si hubieran ganado una guerra. Pedro, subido a un carro engalanado, saludaba con las 2 manos. La infanta, a su lado, no paraba de reír. El macho cabrío iba atado detrás, con una corona de flores en la cabeza, y tan contento como si entendiera que también él había ascendido de categoría. En el banquete de bodas hubo 300 platos, pero Pedro pidió que le trajeran un trozo de queso curado y pan de hogaza, porque con tanta finura uno no sabe dónde meter los codos. Cuando le sirvieron caviar, lo miró la cucharilla de plata, miró las huevas negras y preguntó en voz alta: «¿Esto es mermelada de mosca?». Los embajadores extranjeros casi se atragantan. La infanta, a su lado, tuvo que taparse la boca con la servilleta para no escupir el vino. Después del banquete vino el baile. Los maestros de danza habían preparado una pavana complicadísima. Pedro, que nunca había bailado nada más difícil que una jotilla en la era, dio un paso adelante, tomó a la reina de la mano y gritó: «Música de verdad, no de pajaritos». Los músicos, desconcertados, empezaron una seguidilla alegre. Pedro agarró a doña Leonor por la cintura y la hizo girar como si estuvieran en una fiesta de pueblo. La cola del vestido se enredó, la corona se ladeó. Los pajes y damas chocaban unos con otros tratando de seguirlos. En menos que canta un gallo, todo el salón bailaba al mismo compás sencillo y rápido. Hasta el rey don Alfonso, que llevaba 30 años sin mover un pie, acabó dando saltos con una duquesa viuda. Cuando la noche estaba en lo más alto, Pedro subió a una mesa, alzó su copa y gritó: «Por mi reina, que se ríe conmigo y no de mí, y por mi cabrío, que hoy es el animal más noble del reino». La gente respondió con un rugido de alegría. El macho cabrío, desde el jardín, respondió con un balido largo y satisfecho. Así terminó el día más extraño y más feliz que había vivido el reino en siglos. Y cuando la luna salió redonda y plateada sobre los tejados, Pedro y Leonor se quedaron solos en el balcón principal, mirando las luces de la ciudad. «¿Eres feliz?», preguntó ella en voz baja. Pedro se rascó la nuca, como siempre hacía cuando pensaba. «Más que cuando encontré el barro de la acequia», respondió. «Y eso ya es decir». Leonor apoyó la cabeza en su hombro del nuevo rey. «Entonces todo ha valido la pena». Y allí se quedaron hasta que el alba los sorprendió, todavía riendo bajito, como 2 niños que hubieran ganado el mejor juego del mundo. Los primeros meses de reinado fueron un torbellino que nadie olvidaría jamás. Pedro, ahora coronado como Pedro I, aunque la gente, en voz baja y cariñosa, seguía llamándolo Pedro el Bobo, se levantó cada mañana con la misma cara de sorpresa. La cama con dosel le parecía demasiado grande. Los criados le ponían zapatos que no necesitaban remiendos. Y, lo peor de todo, le prohibían salir al corral a dar de comer al macho cabrío con sus propias manos.
«Majestad, eso lo hace el caballerizo mayor», le decían. «¿Y si el caballerizo mayor le da garbanzos en vez de algarrobas?», respondía él. «Mi cabrío tiene el estómago delicado». Al final, para evitar discusiones, mandó construir un pequeño corral junto a la ventana de la cámara real. Cada amanecer, el rey se asomaba en camisa y le tiraba un puñado de algarrobas al animal, que respondía con un balido de agradecimiento. La corte no sabía qué hacer con él. Los consejeros llegaban con legajos de leyes largas como pergaminos de monasterio y Pedro los escuchaba con cara de sueño. Cuando terminaban, preguntaba siempre lo mismo. ¿Y la gente sencilla qué gana con esto? Si la respuesta era complicada o no había respuesta, Pedro se rascaba la coronilla y decía: «Pues entonces lo dejamos para otro día». Una mañana, el tesorero real entró temblando con la noticia de que las arcas estaban casi vacías después de la boda y las fiestas. «¿Y cuánto nos queda exactamente?», preguntó Pedro. «Para 2 meses, Majestad. Después habrá que subir los impuestos o vender joyas de la corona». Pedro se quedó pensando. Luego se levantó, abrió la ventana y gritó hacia el corral. Cabrío, ¿tú qué harías?». El animal baló 2 veces. Pedro se volvió muy serio. «Mi consejero de 4 patas dice que no hace falta subir impuestos. Lo que hace falta es que los ricos paguen lo que deben desde hace 20 años. Y así fue. Mandó revisar los libros viejos, y resultó que la mitad de los nobles debían al reino cantidades enormes que nunca habían saldado. En menos de 3 meses, las arcas volvieron a llenarse sin tocar el pan del pueblo. Los nobles protestaron, claro, pero cuando vieron que el rey no se andaba con bromas, pagaron entre dientes. Doña Leonor, que ya era reina de verdad, se sentaba junto a Pedro en el salón del trono. Ella llevaba la corona con naturalidad. Él todavía la inclinaba un poco hacia la izquierda porque le molestaba en la oreja. Cuando había audiencias largas, Pedro se aburría y empezaba a contar historias de la aldea. Del pastor que hablaba con las ovejas, de la tía Tomasa que curaba con romero, de cuando se cayó al pilón persiguiendo una gallina. Los embajadores extranjeros escuchaban con la boca abierta. Algunos hasta tomaban notas para contarlo en sus países. Una tarde llegó un mensajero desde el viejo cortijo. El hidalgo padre estaba enfermo y pedía ver a su hijo menor antes de cerrar los ojos. Pedro no lo pensó 2 veces. Mandó preparar el carro más rápido, metió al cabrío atrás por si acaso y partió con Leonor esa misma noche. Llegaron al amanecer. El anciano yacía en su cama de nogal, pálido como la cera. Al ver a Pedro con la corona pequeña de viaje y a la reina de la mano, intentó incorporarse. «Hijo mío, ¿de verdad eres tú el rey?». Pedro se sentó en la cama como cuando era niño. «El mismo que se subía al tejado a cazar lagartijas, padre. Solo que ahora me dejan subir al trono». El viejo sonrió débilmente. «Siempre pensé que eras el menos listo de los 3. Y mira, los libros no enseñan todo, padre», respondió Pedro. «A veces lo que hace falta es no tener vergüenza de ser como uno es». El hidalgo tomó la mano de Leonor. «Cuidadlo, Majestad. Es bueno, pero un poco loco. Pero bueno». Leonor besó la frente del anciano. «Lo cuidaré como él me cuida a mí». El viejo murió esa misma noche, tranquilo. Pedro lloró como un niño. Leonor lo abrazó hasta que se le pasaron las lágrimas.
Al entierro vinieron Rodrigo y Gonzalo. Los dos hermanos habían cambiado. Rodrigo llevaba el pelo largo y gris. Gonzalo hablaba poco y miraba mucho. Cuando Pedro se acercó, no supieron qué decir. Al final Rodrigo murmuró: «Perdónanos, Pedro. Fuimos crueles». Pedro los abrazó a los dos. «Ahora sois tíos del futuro príncipe. Así que dejad de hacer pucheros y venid a palacio cuando queráis. Allí siempre habrá sitio para la familia, aunque sean un poco tontos». Los dos hermanos se echaron a llorar también. Y así, entre lágrimas y abrazos, se reconciliaron bajo los olivos que habían visto crecer a los tres. Cuando volvieron a la capital, Pedro mandó colocar un retrato del padre en la sala del consejo, justo encima de su trono. Y cada vez que algún consejero hablaba demasiado complicado, Pedro miraba el retrato y decía: «Mi padre no entendía estas cosas». Y vivió feliz. Sigamos con lo sencillo. Y así siguieron. Pasaron los años y el reino vivió una época que los viejos aún recuerdan con una sonrisa en los labios. Pedro I nunca aprendió a firmar con letra de palacio. Rubricaba los decretos con una P grande y torcida, seguida de un garabato que parecía un cabrío saltando. Los escribanos, al principio, se horrorizaban. Después acabaron copiando el garabato tal cual, y pronto hasta los documentos más serios llevaban aquel sello infantil que todo el mundo reconocía al instante. La reina Leonor dio a luz 3 hijos, 2 varones y, por último, una niña de ojos tan vivos como los de su padre. El mayor se llamó Alfonso, como el abuelo. El segundo, Juan, como el nombre que Pedro llevaba antes de ser rey. La pequeña, Leonorcita, porque su madre dijo que quería que alguien más se riera con ganas en la familia. Pedro fue padre de la misma manera que había sido novio y rey, sin manual. Cuando el príncipe Alfonso lloraba de noche, él se levantaba en camisa, lo subía al macho cabrí que ya estaba viejo y cojo, pero seguía viviendo en palacio, y le cantaba la misma copla tonta con que había recorrido el camino años atrás. El niño se dormía enseguida y, al día siguiente, los guardias encontraban al rey roncando en el corral, con el heredero en brazos y el cabrío vigilándolos como un perro fiel. Los maestros quisieron enseñar a los príncipes latín, esgrima y etiqueta francesa. Pedro los escuchó un rato y luego dijo: «Que aprendan primero a trepar a los olivos, a hacer silbar una caña y a no tener miedo de mancharse. El latín ya vendrá si hace falta». Y así fue. Los 3 pequeños crecieron correteando descalzos por los jardines reales, subidos a los hombros de su padre, aprendiendo que un rey también puede reírse de sí mismo. Una primavera, cuando ya el cabrío tenía el hocico blanco y apenas podía dar 2 pasos sin resoplar, Pedro lo llevó al centro del patio principal y mandó reunir a toda la corte. «Hoy se jubila el mejor amigo que he tenido nunca», anunció. «A partir de ahora no volverá a cargar con nadie, ni siquiera conmigo. Comerá algarrobas frescas hasta que se canse y dormirá bajo el limonero que más le guste». Y le quitó él mismo la última cuerda que aún llevaba al cuello. El animal, como si entendiera, dio 3 saltos torpes y se tumbó a la sombra con un suspiro de contento. Esa noche, Pedro y Leonor se quedaron solos junto al viejo amigo. «¿Crees que se acuerda del día que llegamos al palacio?», preguntó ella. «Claro que se acuerda», respondió Pedro acariciando las orejas grises.
Fue el día que los dos nos hicimos reyes. Al verano siguiente, el cabrío murió plácidamente mientras dormía. Pedro lo enterró bajo el limonero más grande y mandó poner una lápida sencilla. Aquí yace cabrío real que llevó a un tonto al trono y nunca pidió nada a cambio. Durante muchos días, el rey anduvo callado. Leonor lo dejaba estar. Sabía que hay dolores que no necesitan palabras. Una mañana, muy temprano, Pedro se levantó antes que nadie. Se puso su capa vieja y salió al campo sin decir a dónde iba. Volvió al atardecer con las manos vacías y los ojos rojos pero sereno. «¿Dónde has estado?», le preguntó Leonor. «Fui a la acequia donde encontré el barro», respondió. «Quería ver si seguía siendo la misma. Y sí, sigue allí, negra y fresca. Me senté un rato y pensé que todo empezó con una corneja muerta, un zueco roto y un puñado de fango. Y mira ahora». Leonor lo abrazó fuerte. «Y mira ahora», repitió ella. Aquel mismo año, los heraldos anunciaron que el rey Pedro I y la reina Leonor celebrarían sus bodas de plata. El reino entero se preparó para la fiesta más grande que se recordaba. Pero Pedro tuvo una idea distinta. «No quiero otro banquete de 300 platos», dijo. «Quiero una fiesta en la Plaza Mayor, con mesas largas para todos, vino del país y pan recién hecho. Que vengan los labriegos, los pastores, los herreros, los niños, todos. Y que cada cual traiga lo que quiera compartir». Y así se hizo. El día señalado, la plaza parecía un mar de colores. Había tortillas de patatas, jamón de los montes, dulces de las monjas, queso de las cabras. Los músicos tocaron jotas y seguidillas hasta que se les rompieron las cuerdas. Pedro y Leonor, ya con canas en las sienes, bailaron en medio de la gente como el primer día. Los príncipes servían vino. Las damas de la corte pelaban naranjas para los niños. Al caer la tarde, Pedro subió a una carreta, alzó la copa y habló con la misma voz. Clara de siempre. «Hace 25 años llegué aquí con un cabrío y 3 regalos que nadie quería. Hoy miro alrededor y veo que los regalos de verdad me los habéis dado vosotros. Vuestras risas, vuestros abrazos y vuestra paciencia con este rey que nunca aprendió a ser serio del todo. Brindad conmigo por lo que importa de verdad». Y todo el pueblo brindó hasta que se hizo de noche. Cuando las estrellas salieron, Pedro tomó la mano de Leonor y, sin que nadie los viera, se fueron los dos solos al limonero grande. Allí, bajo la tierra, descansaba su viejo amigo. «¿Sabes?», dijo Pedro en voz baja, «a veces pienso que el Tito no era yo. Los tontos eran los que creían que la sabiduría cabe en libros y que la felicidad se mide con oro». Leonor le apretó la mano. «Y tenían razón los que decían que con la mitad de ciencia sobraba», añadió ella, sonriendo. «Tú llegaste con nada y nos diste todo». Se quedaron un rato en silencio, mirando la luna llena que bañaba el jardín de plata. Luego volvieron a la fiesta, cogidos de la cintura como 2 viejos muchachos que habían aprendido la lección más difícil, que la corona más pesada es la que se lleva con miedo, y la más ligera la que se lleva riendo. Y aquella noche el reino entero rió con ellos. Muchos años después,
Cuando ya Pedro, Pimiro y Leonor eran dos ancianos de pelo blanco que caminaban despacio apoyados el uno en el otro, llegó el día en que el rey sintió que le quedaba poco tiempo. No hubo lamentos ni grandes discursos. Una mañana de primavera, con el limonero lleno de azahar, Pedro mandó llamar a sus 3 hijos, a sus nietos y a toda la corte que quiso entrar. Se sentó en el trono sencillo que había mandado tallar años atrás, un asiento de nogal sin oro ni pedrería, y habló con voz tranquila, la misma que había usado para cantar coplas en el camino. Escuchadme bien, porque no pienso repetirlo. He sido rey más de 40 años, y lo único que he aprendido de verdad es esto: la sabiduría que no sirve para hacer feliz a alguien no es sabiduría, es ruido. El poder que necesita miedo para sostenerse no es poder, es cárcel. Y la corona más valiosa es la que no pesa en la cabeza, sino en el corazón. Miró a Alfonso, el mayor, que ya llevaba la corona de heredero. Tú reinarás después de mí. No te pido que gobiernes como yo, porque tú eres tú. Solo te pido que nunca olvides reírte cuando tengas ganas y llorar cuando te duela. Un rey que no ríe ni llora es un rey muerto que aún respira. Luego miró a Juan y a Leonorcita. Y vosotros, ayudad a vuestro hermano. Uno solo no puede con todo. La familia es el único tesoro que nadie os podrá quitar nunca. Después pidió que abrieran las puertas de par en par. La plaza se llenó de gente del pueblo. Pastores, labriegos, herreros, niños. Pedro se levantó con esfuerzo. Leonor lo sostuvo del brazo y juntos salieron al balcón. El viejo rey alzó la mano y la multitud calló. «Os he querido mucho», dijo simplemente. «Gracias por dejarme ser vuestro rey tonto». Un murmullo recorrió la plaza, pero él levantó la voz otra vez. «Y ahora, una última orden real. Que nadie llore cuando me vaya. Que se ría, que se cante, que se coma y se beba. Quien llore, que pague multa de 1 barril de vino para los demás». La gente rompió a reír y a aplaudir. Algunos lloraban, pero de risa. Esa misma tarde, Pedro se acostó bajo el limonero, con la cabeza en el regazo de Leonor. El sol se ponía rojo detrás de los cerros, igual que el día que llegó montado en el cabrío. Cerró los ojos, sonrió y murmuró: «Leonor, ¿oyes? El cabrío me está llamando». Ella le acarició la frente. «Ve con él, amor mío, ya has cumplido». Y Pedro se fue tan despacio que parecía dormirse. El reino entero celebró el funeral como nunca se había visto. 3 días de fiesta, música, vino y baile. No hubo negro. Todos llevaron sus ropas más alegres. Los niños corrían con coronas de flores. Los viejos contaban una vez más la historia de la corneja, el sueco y el barro. Y bajo el limonero, junto a la lápida del cabrío, pusieron otra pequeña. Aquí descansa Pedro el Bobo, que llegó con nada y se fue con todo el cariño del mundo. Leonor vivió todavía algunos años. Cada mañana bajaba al limonero, se sentaba entre las 2 lápidas y hablaba con ellos como si estuvieran vivos. Cuando le preguntaban por qué sonreía tanto, respondía: «Porque sigo casada con el mejor hombre que he conocido,
Y cuando ella también se fue, la enterraron al otro lado del árbol, para que los tres quedaran juntos para siempre. Desde entonces, cuando en el reino nace un niño un poco travieso, o una niña que ríe demasiado alto, los mayores dicen: «Este lleva sangre del rey Pedro». Y cuentan la historia una vez más, la historia del tonto que no sabía hablar bonito, pero supo hablar con el único idioma que importa, el del corazón sin miedo. Y así, mientras quede alguien que ría sin vergüenza y ame sin medida, Pedro el Bobo seguirá reinando. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final en Cuentos del Conejo. Si esta historia te ha hecho sonreír aunque sea un poquito, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita, dale un me gusta y, si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ni uno solo de los próximos cuentos. Nos escuchamos muy pronto con otra historia nueva. Hasta la próxima.